Aquí en la segunda ley, como les había dicho, este grafiquito les va a dar, este sería la evolución de cómo sería la normalidad, un nivel de simpaticotonía. Fíjense que desde este que sería el promedio óptimo, esto es lo que se eleva durante el día y esto es la vagotonía normal durante la noche. Cuando hay conflicto tenemos tanta simpaticotonía que después es toda una cuestión de equilibrio. Después, para sanar el cuerpo, vamos a necesitar una fase de vagotonía tan duradera como fue la del conflicto activo. Si yo tengo un conflicto activo una semana y lo desactivo rápido, bueno, lo sumo una semana descansando más de lo normal, ya me recupero la normalidad. Pero si estoy con un conflicto un año, con un conflicto que me consume, que me obsesiona, que no puedo dormir de manera reparadora, sí, quería mirar si está grabando. Si estoy con un conflicto que, bueno, voy a necesitar, después me va a llevar mucho más tiempo recuperarme, en donde voy a sentir cansancio, voy a sentir agotamiento, voy a tener algunos síntomas de contractura, de dolor, propio de hasta que se cure todo esto que estuvo gestionándose en la fase de conflicto activo. Entonces, para diferenciar primero estas etapas, simpaticotonía, fase de conflicto activo, dura desde que se produce el conflicto hasta que se resuelve. La fase de vagotonía o de conflicto resuelto dura desde que se resuelve el conflicto y que empieza la sanación hasta que recupero la normalidad o la cura completa. Bueno, esto va a depender, esto no hay tiempo, no hay un tiempo establecido porque todo depende de qué es lo que hagamos para resolver este conflicto. Y vamos a ver, según cuáles sean los conflictos, cuáles son las posibles soluciones. Lo que sí sabemos es que esta fase va a ser proporcional a la duración de esta fase. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las áreas del cerebro antiguo y cuál es el cerebro nuevo. El cerebro antiguo está formado por el tronco cerebral y tiene que regula funciones de supervivencia y el, y el cerebelo también forma parte del cerebro antiguo junto con el tronco cerebral. Todo esto sería cerebro antiguo y todo esto sería cerebro nuevo. El cerebro antiguo tiene que ver con la parte animal nuestra que compartimos con los animales y que tiene que ver con funciones de supervivencia. Entonces, este es el cerebro que compartimos con los animales y aquí tenemos programas que se activan cuando nuestra supervivencia, nuestro cerebro interpreta que nuestra supervivencia está en peligro y ahí activa frente al conflicto que es el cerebro antiguo. ¿Cómo hace? Si estoy en algo que amenaza mi vida, tengo que multiplicar más células y esa multiplicación celular nosotros la llamamos tumor. Hay multiplicación de los tejidos, multiplicación celular. ¿Por qué? Porque el cerebro toma como que si está amenazada la supervivencia, ¿cómo me defiendo? Multiplicando más células. Este sería el caso del ratón que tiene que fabricar más células del pulmón para poder respirar más, para tener más oxígeno, para poder escapar más rápido del gato. Entonces, eso está previsto como un programa para algo que dura poquito tiempo, pero no para algo que todos los días tengo miedo a la muerte, miedo a la muerte, miedo a la muerte. Bueno, ahí va a haber un problema en los tejidos que dependan de cerebro antiguo. La parte del cerebelo, acá ya vamos a ver los tejidos que
que están asociados al tronco cerebral, pero son todos los que tienen que ver con el aparato digestivo, respiratorio, riñón, o sea, todo lo que hace que nuestro cuerpo funcione. Comemos, digerimos, eliminamos, respiramos, todo lo que tiene que ver con la supervivencia del individuo está regido por el tronco cerebral. El cerebelo, acá ya entran dentro del cerebro antiguo todos los programas que tienen que ver con la protección. ¿Por qué? Porque esto compartimos con los mamíferos, entonces por eso las mamas los programas de mamas están en cerebro antiguo. Entonces, acá tenemos supervivencia del individuo y de la familia y del nido. Entonces, vamos a encontrar acá programas que tienen que ver con la protección, que se activan cuando la protección del nido está amenazada, y va a haber, y va a haber correlación con los tejidos en que impactan esos conflictos. Ambos, la parte del tronco cerebral y el cerebelo, forman el cerebro antiguo, y en fase de conflicto activo o simpaticotonía, ¿cómo se comportan estos tejidos? Aumentando la producción celular, produciendo tumor, aumentando la multiplicación de bacterias. Cuando se resuelve el conflicto, hay reducción del tumor mediante los hongos y las micobacterias. Va a haber reducción del tumor y esas bacterias van a digerir eso para que se vuelva a la normalidad. Esto ocurre en fase de vagotonía. El cerebro nuevo comparte, digamos, con el cerebro antiguo algunos tejidos, pero esto sería mesodermo antiguo, esto sería mesodermo nuevo. El cerebro nuevo se desarrolla cuando la vida ya sale de la supervivencia y tenemos que empezar a vincularnos ya como especie humana, es decir, los animales, este cerebro que tenemos nosotros, este cerebro nuevo, no lo tienen. Entonces acá van a entrar conflictos vinculares que no estaban contemplados en este cerebro antiguo. Y acá el comportamiento del cerebro, tanto esta sustancia blanca, la corteza cerebral, o sea, los tejidos que dependen de este cerebro, van a comportarse de manera opuesta al cerebro antiguo. Entonces, cuando haya algún conflicto, va a haber atrofia celular, va a haber necrosis del tejido, úlcera o alteraciones de la funcionalidad, y cuando entren en vagotonía, ahí va a haber una multiplicación celular para restituir el tejido, ¿m? o para restituir la función. Entonces, esto es algo importante que diferencia el cerebro antiguo del cerebro nuevo. Después vayan al libro, miren, repasen. Este cuadrito en realidad es como que acá está resumido gran parte de la medicina germánica y después lo van a aprender de memoria cuando ya lo tengan ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, este conflicto, ¿qué es? ¿Es de cerebro antiguo? ¿Es de supervivencia? ¿Es de protección? ¿Es de vincularidad? Bueno, ahí divido en qué cerebro está. Bueno, ahora estoy en fase de conflicto activo. Se corta el audio. ¿Se corta el audio? Bueno, ya les va a quedar grabado. No se escucha nada. Yo lo escucho bien. A lo mejor, claro, vos no tenés internet, pero después cuando les mande la clase grabada van a poder volver a escuchar. Entonces, estas partes del cerebro, que son el tronco cerebral, el cerebelo, la sustancia blanca, la corteza cerebral, van a comandar distintos tejidos en el cuerpo. Entonces, la tercera ley de Hammer dice que cada hoja embrionaria tiene correlación con tejidos y programas. Vamos a
Esperen que quería ver si cerrando alguna ventana que tenía abierta me podía mejorar el internet. Ahí está, ahí cerré algo. Bueno, entonces, lo que dice la tercera ley de Hammer es que cada hoja está embrionaria, en donde está todo nuestro cuerpo tiene 3 hojas embrionarias. El endodermo, que es todo lo interno, tejido, comemos algo, va por el tejido digestivo, respiramos, entra por los pulmones, el aire, bueno, todo lo que es endodermo son los tejidos internos y están vinculados con la supervivencia tanto propia como de la especie, ¿sí? Y están comandados por el tronco cerebral y es la parte más interna. ¿Sí? Ahí van a entrar, ya vamos a ver los tejidos que forman parte del endodermo. Entonces los tejidos del endodermo, digestivo, respiratorio, renal, todo eso, forman parte del ectodermo, están comandados por el tronco cerebral, dependen del cerebro antiguo. El mesodermo es la única hoja que está dividida en 2 partes. Hay un mesodermo antiguo, que es este que depende del cerebelo, y hay un mesodermo más nuevo, que está entre medio, por eso se llama mesodermo, que está entre medio, y depende del cerebro nuevo. Y estas hojas embrionarias del medio van a depender, entonces, una del cerebelo va a ser lo que se le llama ese mesodermo antiguo y va a tener que ver con la protección en el nido, por eso las mamas forman parte del mesodermo antiguo, ¿sí? Y que compartimos con los animales mamíferos, en donde cuidamos a nuestros hijos, le damos de mamar, protegemos el nido, y el mesodermo ya más nuevo, que forma parte del cerebro nuevo, ese va a tener que ver ya con el tema de la autoestima, ya eso es propio del ser humano, no lo compartimos con los animales. Y la última capa del cerebro nuevo, que es la corteza cerebral, en realidad es la que comanda todos los tejidos que forman parte del ectodermo. Y ya aquí no es solamente la autoestima, sino la vida social y temas de territorio son los que están involucrados con el ectodermo, con tejidos que pertenecen al ectodermo. Entonces, el ectodermo es todo lo que es externo, la piel forma parte del ectodermo, el sistema nervioso forma parte del ectodermo. Entonces, esto es algo que también, este cuadrito es algo que lo vamos a tener claro, porque después no es lo mismo que tengamos un problema de riñón que tiene que ver con la supervivencia porque forma parte del ectodermo, que tengamos un problema de piel que tiene que ver con un tema de contacto, de separación con algún vínculo. Entonces, vamos a tener que saber y memorizar. Igual lo vamos a ir viendo en sucesivas clases, ¿no? Pero es como lo que tiene que quedar claro de la medicina germánica, porque es lo que más rápidamente nos va a permitir decir, bueno, a ver, si es un problema de intestino, es un problema de riñón, ¿esto qué es? Es tejidos que tienen que ver con el ectodermo. El ectodermo pertenece al cerebro antiguo, porque dependen del tronco cerebral. Cómo se comporta el cerebro antiguo frente al conflicto, de esta manera, y cuál es el conflicto y ver de resolverlo para pasar a la fase de curación. O sea que están relacionadas la segunda y la tercera ley. La cuarta ley habla de la función de los microbios en el cuerpo y la correlación entre el cerebro, las hojas embrionarias y los microbios, es decir que los microbios en realidad en estado de salud y de equilibrio y de normofunción nuestra tendrían que estar en equilibrio y tienen una función. Es decir, si hay tejido que se reproduce de más,
por algún estrés, los hongos y las micobacterias tienen la función de digerir ese tejido producido de más cuando cesa el conflicto. Lo mismo con el mesodermo. Las bacterias tendrían la función de digerir esos tejidos de más del mesodermo, y el ectodermo está vinculado al tema de los virus, si existen. Hammer dice que los virus son psicológicos y que tienen una función, obviamente, no es que sean psicológicos, que tienen una función de eliminar determinados programas que contaminen al ectodermo. Esto después lo vamos a ver más adelante. Y la quinta y última ley de Hammer, de lo que nos habla es que toda digamos, enfermedad o todo síntoma tiene un programa, tiene un sentido. La quinta ley habla del sentido biológico de los programas de supervivencia. Establece que cada llamada enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico y desarrollado durante la evolución de la vida para ayudar a la supervivencia del individuo, de su grupo o de su especie, ante un shock biológico e inesperado, urgencia o emergencia biológica, donde alguna necesidad biológica queda súbitamente insatisfecha. Estos programas extraordinarios vienen incorporados en la compleja información genética de los seres vivos. Bueno, ahí les da un ejemplo de cómo el ratón tenía el programa de frente al peligro, producir más células de pulmón para poder escapar más rápido, pero eso tiene que durar un determinado tiempo. Si eso dura más tiempo, ahí se produce, por ese miedo a la muerte, se produce un tumor en el pulmón. O sea, si el ratón, eso no durara un ratito hasta que pueda llegar a su cueva, durara mucho tiempo, el ratón terminaría enfermándose. Pero en la naturaleza el ratón o muere porque es comido por el gato o llega a su cueva y no dura mucho eso. Bueno, esos programas que nos parece mentira nosotros compartimos con los animales. Entonces hay programas que se activan cuando aparecen situaciones que nosotros las vinculamos con algo, con miedos arcaicos, pero que ya en realidad no tendrían que existir. Nosotros tendríamos que poder completar nuestro ciclo biológico. Si tenemos conciencia y poder desactivar esos programas, tendríamos que poder vivir sin tener esos conflictos activos. Una vez que pasa el miedo, ser consciente, llevar la conciencia, esto ocurrió en tal y tal momento, en los cuales yo me asusté, pero ahora lo desactivo porque ya no existe esta situación. Entonces, repasando las 5 leyes biológicas y después vemos algo de los tejidos y la correlación entre los tejidos, las capas embrionarias. Les voy a dar una introducción para que ya después en la próxima clase vayamos profundizando en cada una de las capas, los órganos y los conflictos. Entonces, las 5 leyes biológicas nos dicen que la primera es de dónde provienen las enfermedades. Recuerdan que dijimos que la primera ley había 4 puntos en donde para producirse la enfermedad la situación tendría que ser inesperada, tiene que ser dramática, vivida en soledad y no encontrar solución. Esa es la primera ley de Hammer. La segunda, que dice cómo transcurre
ocurre la enfermedad es las dos fases. Esta que vimos hace un ratito, esta sería, a ver, la segunda ley de Hammer, que las explicamos justo antes del corte y después del corte retomamos. La tercera ley de Hammer es esta, que nos habla de cómo se comporta la enfermedad. Cómo se comporta la enfermedad tiene el cerebro antiguo, las distintas partes del cerebro antiguo, tronco cerebral y cerebelo comandan tejidos de endodermo y mesodermo antiguo. El cerebro nuevo comanda el mesodermo a través de la sustancia blanca, el mesodermo nuevo, y a través del córtex el ectodermo y todos los tejidos relacionados, y de esa manera también, según cómo se comporta el cerebro, va a ser cómo se van a ir comportando esos tejidos. La cuarta ley habla del papel biológico de los microorganismos y la quinta ley es el sentido biológico de la enfermedad. Esto es importante que lo entendamos para que no pensemos que la enfermedad es un error de la naturaleza, es un error del cuerpo, sino que es un programa que se activó con un sentido biológico de ayudarnos, pero que ya no es útil porque es algo arcaico que compartimos con los animales. Entonces, comprendiendo eso y encontrando cuál es el órgano afectado, a qué capa pertenece, qué cerebro es el que comanda esa capa, cómo se comporta el cerebro para la fase de conflicto activo, cuál es el conflicto que tuve relacionado, que lo vamos a relacionar cuando veamos la relación que hay entre los órganos y las capas. Entonces, buscando ese conflicto, buscando desde cuándo, buscando cuál es la emoción, podremos decodificar esa emoción que causó ese síntoma. ¿Está? Ahora vamos a ver las capas embrionarias y después, antes de que terminemos la clase, abrimos un espacio de preguntas para lo que no entiendan. Entonces habíamos dicho que las capas embrionarias eran 3 y el mesodermo se divide en 2, en mesodermo antiguo y en mesodermo nuevo. El endodermo es la hoja germinal que se formó primero en la evolución. Abarca los órganos relacionados con la supervivencia. Por eso era todo lo que es digestivo, respiratorio, pulmonar, todo lo que tiene que ver con la supervivencia de nuestro cuerpo. Los conflictos que afectan al endodermo son situaciones que amenazan la supervivencia. Y ahora vamos a ver los tejidos, nada más mencionar los tejidos para que ustedes tengan idea de cuáles son los tejidos que forman el endodermo. A partir de la clase que viene, vamos a ver cada órgano con cada conflicto. Ahora vamos a ver los tejidos que forman parte del endodermo. Entonces, la submucosa de la boca, el paladar, la lengua, la amígdala, las glándulas salivares y las parótidas, la nasofaringe, la glándula tiroides, las glándulas lacrimales, el oído medio, el tercio inferior del esófago, los alvéolos pulmonares, el páncreas, estómago, duodeno, ven que está toda la parte digestiva, páncreas, estómago, duodeno, intestino delgado, colon sigmoide, recto, la próstata, la vejiga, los túbulos colectores del riñón, el útero y las trompas uterinas. Ven que es supervivencia propia y supervivencia de la especie, porque tenemos la próstata, que es la glándula masculina, útero, trompas uterinas, que es para también generar la vida,
Y todos estos tejidos que pertenecen a tejidos y órganos que pertenecen al endodermo están controlados por el tronco cerebral, que es la parte más antigua del cerebro. Ahora vamos al mesodermo antiguo. El mesodermo antiguo cumple funciones de protección y los tejidos son tejidos que están protegiendo a todos los tejidos anteriores del endodermo. El mesodermo es la capa que se desarrolla cuando la vida invade la tierra firme. Se relaciona con órganos y tejidos vinculados a la protección. Entonces, los conflictos biológicos se activan en situaciones de ataque a la propia integridad. Los órganos y tejidos controlados por el cerebelo, que son el cerebelo, es la otra parte del cerebro antiguo, junto con el tronco cerebral, y los que controlan son los tejidos que forman parte del mesodermo antiguo, como la dermis, que es la piel profunda, la meninge, que es la envoltura del sistema nervioso central, la pleura, que es la envoltura de los pulmones, el peritoneo, que es la envoltura de la cavidad abdominal, el pericardio que envuelve al corazón. Fíjense que son todos los tejidos que recubren. Entonces tenemos un pericardio que protege el corazón, el peritoneo es lo que envuelve todos los órganos que están en el abdomen, en la cavidad abdominal. Las glándulas mamarias, y aquí tenemos las glándulas mamarias, están en la misma, en el mismo tejido que están, en la misma capa embrionaria que están todas las otras tejidos de protección. Y aquí las glándulas mamarias, es la preocupación, involucran la preocupación por el nido. No nos protegen a nosotros, sino proteger el nido, amamantar, cuidar y garantizar la supervivencia de la descendencia. El escroto y las trompas de falopio también forman parte de los tejidos que tienen que ver con el mesodermo antiguo. Y acá ya vamos a ver que cuando hay par, estómago tenemos uno, pero ya cuando hay dos glándulas mamarias, dos ovarios, cuando hay todos, ya importa la lateralidad. Eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene, pero esto tiene que ver también con lo ancestral. ¿Por qué importa la lateralidad? Porque en la mujer a la derecha tiene al hombre y a la izquierda, con la mano derecha, se conecta con el hombre desde tiempos ancestrales, en donde el hombre iba con la derecha combatiendo el peligro y con el brazo izquierdo protegiendo a la mujer, y la mujer desde el lado derecho estaba al lado del hombre y desde el lado y con el brazo izquierdo sostenía a su bebé para amamantar. O sea que fíjense que la lateralidad viene desde tiempos ancestrales. Ahora vamos al mesodermo nuevo. El mesodermo nuevo, ya hay acá un salto evolutivo, y es la capa que se desarrolla cuando es necesario adaptarse al medio. Ya esto no lo compartimos con los animales, es un cerebro exclusivo de la especie humana, y se relaciona con órganos y tejidos vinculados al movimiento. Por eso es de adaptación. Hay conflictos biológicos que tienen que ver con los conflictos biológicos que afectan al mesodermo nuevo, son los de autodevaluación o pérdida de la autoestima. Y estos tejidos del mesodermo nuevo están controlados por la sustancia blanca, que es la parte interior de la corteza. O sea, todo lo que es el cerebro nuevo, vieron que había una sustancia blanca. Bueno, esa es la parte que regula los tejidos del mesodermo nuevo. Los tejidos que dependen del mesodermo nuevo son los huesos, incluida la dentina,
todo lo que es movimiento, ¿no? Tendones y ligamentos, tejido conjuntivo, cartílago, tejido graso, sistema linfático, vasos y ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, excepto los coronarios, musculatura estriada, miocardio, un 80%, parénquima renal, corteza adrenal o las suprarrenales, el vaso, ovarios, testículos y de nuevo todo lo que es doble siempre importa la lateralidad. Y ahora vamos a la última capa y con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Después vamos a ver algunos detallecitos más, pero esta es la introducción para que después puedan entender todo lo que vamos a ver en las clases, el conflicto, el tejido, qué cerebro es. Entonces, tienen de acá hasta la clase que viene para mirar, revisar, repasar esto. El ectodermo, entonces, la última capa evolutiva, depende de la corteza cerebral, corresponde a la organización de la vida en manada, a la vida social, a las relaciones entre humanos. Se desarrolla una nueva piel para cubrir la dermis y los órganos, o sea, así como se desarrolla un nuevo cerebro, se desarrolla una nueva piel. Y los conflictos que afectan a esta capa embrionaria y que dependen del cerebro nuevo, del córtex cerebral, tienen que ver con conflictos territoriales, de miedo o de ira en el territorio, conflictos de pérdida de territorio, incapacidad de marcaje, separación, conflictos de separación que están vinculados también con el tema de la audición. O sea, ya influyen conflictos territoriales y todos los problemas que podemos tener con nuestros vínculos en o por el territorio. Tengo un problema con mi jefe y bueno, y siento que me invade mi territorio de trabajo. Tengo un problema con quien convivo y siento que permanentemente me está invadiendo mi territorio y no puedo marcar mi territorio. Tengo conflictos de que quiero hacer tal cosa y la otra persona está pasando por mi necesidad de marcar el territorio, está invadiéndome. Bueno, todos estos conflictos ya mucho más sutiles, que ya no ponen en juego la supervivencia, como los conflictos que tienen que ver con el cerebro antiguo y el endodermo, pero que sí involucran conflictos sociales o de relaciones o de problemas en el territorio. Todo esto depende son tejidos que van a estar en el ectodermo y que van a depender del cerebro más nuevo. Entonces, ¿qué tejidos forman parte de este ectodermo y dependen de la corteza cerebral? La epidermis, la boca, la mucosa bronquial y laríngea, el recubrimiento de la curvatura menor del estómago, todo lo que es recubrimiento ahora, porque es externo, piel externa, y lo que es adentro también es revestimiento de la curvatura menor del estómago, de los conductos biliares, conducto pancreático, de la vesícula biliar, recubrimiento de la pelvis renal, vejiga, uréter, uretra, recubrimiento de la parte distal del recto, de los conductos galactóforos mamarios, de la glándula tiroides, de los conductos faríngeos, de los vasos del corazón, del esófago, la parte 2/3 superiores, porque la otra inferior era dependiente del endodermo, el periósteos, que es el recubrimiento de los huesos, la membrana nasal y de los senos nasales, el oído interno, el ojo, el esmalte dental,
el cuello uterino y la vagina y las células del sistema nervioso central. O sea que todos estos tejidos van a formar parte del ectodermo, aparecieron cuando apareció en la evolución de todo el ser humano, apareció el cerebro, el cerebro nuevo, fueron apareciendo estos tejidos y los conflictos que los afectan son conflictos que tienen que ver con la vida social, humana y los conflictos de territorio. Así que bueno, por más que haya cambiado el mundo, hay conflictos que pasan por el cerebro, hacen fusible en estas capas, y lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad esto, si entendemos la quinta esencia de la enfermedad, es que se activan programas que en tiempos anteriores tenían una función de aportar una solución, pero que si en realidad nos está haciendo daño, lo que tenemos que ver es buscar qué conflicto activó esto para poder solucionarlo, desactivarlo, solucionar el conflicto y pasar a la fase de vagotonía y de sanación. Porque de eso se trata, resolver los conflictos, encontrarlo primero y encontrarle una solución después